Muy bien, chicos, feliz lunes. Perdonad, estamos empezando con unos minutos de retraso. Hay tantas cosas que tener en cuenta cuando haces estas series, que simplemente quieres asegurarte de que todo esté perfecto. Así que a veces nos tomamos un par de minutos extra para ponerlo todo en marcha. Pero como siempre, os prometo que la espera merecerá la pena. Y estoy muy emocionado de presentaros esta serie. Explicado por qué es especial porque el movimiento Metoo se ha convertido en una manifestación maligna. Y tengo 3 hijos. Así que vayamos directo al tema. Bienvenido al episodio 1. De Harvey habla. Muy bien, muchachos, ¿por dónde deberíamos empezar? Pienso que deberíamos empezar con el arquetipo del niño de teatro, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que he notado a lo largo de mi carrera en la política y en los medios, es que existe este arquetipo del niño de teatro. Es real. Personas que dedican gran parte de su vida a perseguir la cámara, queriendo triunfar en Hollywood, queriendo llegar a ser actor o actriz. Quizá empiezas como un chaval de teatro. No estoy seguro, no lo tengo claro, y aceptaré vuestras opiniones sobre esto, pero no creo que esa sed desaparezca nunca en ellos. Y por supuesto, estoy generalizando aquí, pero me doy cuenta de que cuando me encuentro con estas personas, ahora que somos mayores, parece que siempre están en una búsqueda, en el fondo de su mente. Buscando su gran oportunidad. Todavía podría pasar, aunque tengan 30, 40, 50 o 60 años. Así que la pregunta es, ¿qué les ocurre a estas personas cuando esa oportunidad nunca llega? Vale, quiero que penséis en eso. ¿Qué pasa si hay una mujer que pasa una década o incluso más de su vida intentando triunfar en Hollywood, solo para darse cuenta de que ha fracasado? Quizá incluso era esa chica que antes de irse de su ciudad natal, en el fondo de su mente se burlaba en silencio de las otras mujeres sin ambición, ¿verdad? Las chicas de su ciudad natal, que se casaron a los 20 y enseguida formaron familia. Quizá en su juventud se burlaba de ellas porque tenía algo especial. Iba a dejar su ciudad natal. Y pienso en eso porque, curiosamente, en mi primer libro escribí un capítulo entero sobre una amiga que solía tener y que era exactamente ese tipo de persona. Hablé de ella porque era una actriz aspirante en Brooklyn y nos conocimos haciendo prácticas y simplemente elegimos caminos diferentes en la vida. Yo, por mi parte, solo quería salir de las deudas estudiantiles, dispuesta a aceptar cualquier trabajo. Y ella era como un espíritu libre. Se describía a sí misma como un espíritu libre, venía de otro país, y todo giraba en torno a ir a las fiestas adecuadas, conocer a los directores correctos. Era mucho más guay que yo. Mucho más guay que yo y más segura de sí misma que yo. Y era guapísima, era más guapa que yo. Y durante un tiempo parecía que le iba bien. Ella, ya sabes, los hombres caían rendidos a sus pies. Conseguía esos pequeños papeles de actriz que quería. Y luego, a medida que fuimos creciendo, y obviamente en Hollywood, mayor es incluso cuando eres joven, dejó de conseguir esos pequeños papeles. Y noté en ella un resentimiento por las decisiones que había tomado en mi vida. Por desgracia, nuestra amistad terminó. Pero nunca olvidaré que una de las últimas conversaciones tuvimos fue sobre el movimiento Metoo. Y estaba tan implicada en ello. ¿No lo entiendes? Esto tiene que pasar. Y yo me preguntaba, aunque la escuchaba, si su implicación en el movimiento Metoo no era en realidad un intento de reconciliarse con decisiones que había tomado en el pasado. Decisiones que había tomado con productores y personas con las que pensaba que, bueno, si se acostaba con ellos, podría llevarle a conseguir su gran oportunidad. En fin, todo esto es un poco anecdótico. Es real, pero anecdótico. Y la razón por la que estamos aquí hoy es porque estamos hablando de Harvey Weinstein. Porque todos recordamos nada y todo sobre este caso. Es muy extraño. Había tanta información que en ese momento no pudimos digerirla. Seguro que recordamos que empezó con una explosión. Una explosión de periodistas y luego demasiadas mujeres como para contar las que estaban haciendo acusaciones.
Aquí tienes solo un pequeño fragmento. Las similitudes entre estas historias eran asombrosas. Mucho uso de duchas muchas veces se exhibía. Y como he dicho en 3 de estos casos, acusaciones de violación. Luego vuelve a salir y está completamente desnudo. Y no paraba de pedirme que le mirara mientras se masturbaba. Todo lo que digo está muriendo. Eso viene ahora. 5 minutos. No arruines tu amistad conmigo por 5 minutos. Este tipo de comportamiento se ha normalizado y aceptado durante décadas en esta industria. Décadas, dijo ella. Y fue, por supuesto, ese gran momento decisivo que iba a acabar con Harvey Weinstein. Madre mía, chicos, era posiblemente el hombre más poderoso de Hollywood. Y ahora teníamos más de 100 mujeres que afirmaban haber sido abusadas sexualmente, acosadas o incluso violadas, y por eso está en prisión hoy en día. Pero tengo que deciros algo de inmediato. Esa larga lista de mujeres que encontraron las cámaras y alzaron la voz diciendo que les habían pasado cosas y que en realidad no recuerdas bien. Independientemente de si él lo negó o no, esa lista se redujo considerablemente para cuando llegamos al tribunal, y luego, incluso cuando estábamos en la sala del tribunal, disminuyó aún más. Y te diré por qué. Este es uno de los muchos aspectos convincentes de este caso, cómo lograron clasificar a las mujeres. Quienes simplemente mentían descaradamente, es decir, mujeres que definitivamente nunca se habían acostado con Harvey Weinstein, algunas mujeres que él alega que nunca conoció y mujeres que al menos habían tenido intimidad con él. Bueno, te diré por qué. Porque claro, cuando la gente se da cuenta de que alguien va a caer, si eres una persona con dificultades que quiere ganar dinero rápido y sabías que este imperio iba a venirse abajo, podrías estar dispuesto a entrar para llevarte un pago rápido. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Podrías simplemente llorar y llorar, y luego describir algo terrible que supuestamente ocurrió. Señoría, me hizo tocarle los testículos, ya sabes, con lágrimas corriéndote por la cara. Y este tipo de momentos ocurrieron. Y los abogados de Harvey se miraban entre ellos, con una sonrisa cómplice, se chocaban la mano, dándose cuenta de que sí, nadie va a creer a esta mujer. Y te diré por qué. La respuesta es que Harvey Weinstein no tenía testículos. No tiene testículos. Ya os lo dije, esta es una historia extraña con muchos giros y vueltas, y esto es solo uno de ellos. Pero lo que se convirtió en un elemento crucial en el caso de Harvey Weinstein, algo que probablemente Harvey consideraba una maldición. Cuando le ocurrió en 1999, terminó siendo una especie de bendición para sus numerosos procesos judiciales. Quiero que veas este titular, ¿vale? Dice, los testículos anormales de Harvey Weinstein son el foco clave de los alegatos finales en el juicio. No bromeo, es real. Y les contaré, la historia cuenta que en 1999 a Harvey Weinstein le diagnosticaron algo conocido como gangrena de Fournier. Bueno, es una infección extremadamente rara pero potencialmente mortal que afecta a los genitales y causa una rápida destrucción del tejido. En esencia, de lo que estamos hablando es de necrosis, ¿verdad? Necrosis. Los tejidos están muriendo. Y puedo mostrarte este extracto de un artículo variado. Dice, durante el juicio, los fiscales revelaron al jurado que Weinstein se sometió a una cirugía en 1999 por la gangrena de Fournier, lo que requirió que los médicos le extirparan parte del escroto. Esa cirugía causó cicatrices bastante visibles debido a una infección. En realidad, le sacaron los testículos del escroto y los colocaron en la parte interna de los muslos. Entonces le quitaron los testículos y se los pusieron en la parte interna de sus muslos en 1999. Sé que estás pensando, Candace, ¿te lo estás inventando? ¿Cómo pudo ser esto? Sí, eso pasó. Así que la lista de acusaciones creíbles se había reducido significativamente. Bueno, y como te dije, realmente esto se decidió en Nueva York entre 2 mujeres. Como os contamos, Harvey Weinstein fue condenado en 2020 a un total de 23 años en Nueva York.
pero 20 de esos años por agresión sexual criminal en primer grado se debieron a acusaciones hechas por una asistente de producción que trabajaba en Project Tranquil. Su nombre es Mimi, también conocida como Mimi Halley. Vale, así que 20 años, chicos, 20 años, chicas que estáis escuchando, tenéis hijos, tenéis maridos, tenemos hermanos. Tiene que ser algo horrible, ¿verdad? Si le estamos echando todo el peso de la ley y básicamente le decimos que muera en prisión, porque eso es lo que significa. Deberías morir en prisión, Harvey Weinstein. Lo que ella vivió debió de ser terrible. Te lo digo desde ya. Mimi Halley nació en Helsinki en 1977 y creció en Suecia. Así que no era ciudadana estadounidense. Ese pequeño dato será algo relevante dentro de un rato. Y la forma en que fue presentada al público fue entre muchas lágrimas. Fue en una rueda de prensa en 2017. Presentó sus acusaciones contra Harvey Weinstein junto a nada menos que Gloria Allred. Y voy a ser sincero con vosotros. Es difícil escucharla mientras relata lo que Harvey le hizo pasar. Así que vamos a escuchar a Mimi. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él estuviera encima de mí, haciéndome insinuaciones sexuales. Le dije, no, no, no. Pero él insistió. Y luego dije, estoy en mi periodo. No hay manera de que esto suceda. Por favor, deténgase. Él no aceptó un no por respuesta y me llevó a una habitación que no estaba iluminada, pero que parecía el dormitorio de un niño, con dibujos infantiles en la pared. Él me sostuvo sobre la cama. Intenté escaparme o quitármelo de encima y seguía pidiéndole que parara, pero era imposible. Era extremadamente insistente y físicamente dominante. Así que la habéis escuchado aquí. Ella dijo, no, no, no. Él la dominaba físicamente. Así es como le ocurrió esto a ella. Y por cierto, Gloria Allred, tengo que reconocerle eso a esa mujer. De verdad que ha perfeccionado el arte de perseguir ambulancias, ¿verdad? Utilizando ruedas de prensa para convencer a las masas con mucho llanto, ¿verdad? En ese momento, realmente no importa si lo que ella dice es cierto o no. En la rueda de prensa va a decir lo mismo que diría en el juzgado, porque la gente está pendiente de la rueda de prensa, y probablemente no van a seguir el caso hasta el juzgado. Y te digo que por muy detallada que parezca esa rueda de prensa, Mimi, de hecho, omite algunos detalles importantes. Y también edita algunos detalles cuando sube al estrado, a lo que llegaremos más adelante. Pero lo importante es saber que Harvey fue acusado por un gran jurado en 2018. Y Mimi. Por lo tanto, el testimonio de Mimi fue tomado algún tiempo antes. Pero cuando llegó al estrado en 2020, ya había editado un poco ese testimonio. Incluso desde la acusación ante el gran jurado hasta el estrado, hubo algunas cosas que habían cambiado. Había incluido algunos epítetos, de los que hablaremos más adelante. Así que primero, deberíamos hablar de cómo se conocieron ella y Harvey. Todo esto es según Mimi. Esta es su historia. Conoció a Harvey Weinstein por primera vez en 2004. Y luego se acercó a él 2 años después, en 2006, en el Festival de Cine de Cannes, porque estaba buscando trabajo en la industria. Después de que su mentor, entre comillas, el famoso productor londinense Michael Witte, sufriera un derrame cerebral y perdiera su negocio. Así que esa es ella. Puedes verla joven, joven y guapa. Y ahí está con Michael Witte, un productor en Londres, que según ella se convirtió en su mentor. Ahora vale la pena mencionar que por mentor, ella se refiere a que, después de conocerle una vez e intercambiar números, le visitó y decidió quedarse con él durante esa visita en Londres. Y puedes ver que ella parece joven. Él parece bastante mayor. Sí, ella estaba en sus 20 y tantos. Él estaba en sus 60. Por cierto, ella contó esto a Vanity Fair,
que luego se convirtió en una figura paterna para ella y que disfrutaron de una, entre comillas, relación platónica poco convencional. Vale, así es como pasó sus veintitantos junto a ese tipo, Michael, codeándose porque él era un gran productor. Con Kate Moss, los Rolling Stones, la princesa Diana en la casa de su figura paterna. Y luego pasó a ser su asistente personal. Como dije, él luego sufrió un derrame cerebral. Vale, su figura paterna, su jefe, tuvo un derrame cerebral. Y así, con Michael Witte ya sin poder ofrecerle ese tipo de apoyo, ella decidió, quizá buscar otra figura paterna. No estoy muy seguro de cómo contextualizar eso, pero ella se acercó a Harvey Weinstein en el Festival de Cannes en 2006. Ahora, quiero dejar claro que en 2006, Mimi estaba a punto de cumplir 30 años, ¿vale? En otras palabras, no era precisamente una jovencita de Hollywood. Creo que eso es muy importante. Como habéis visto a lo largo de este podcast, siempre he intentado recalcar la edad de una mujer, porque es importante para diferenciar entre alguien que, ya sabes, tiene 17 años, alguien que tiene 15 años, alguien que tiene 30 años, una mujer adulta completamente formada, porque eso cambia el contexto, o te hace, supongo, pensar en lo indefensas, inseguras e inciertas que podían estar. Y sí, Mimi estaba a punto de cumplir 30. Ahí es donde empieza la historia con Harvey Weinstein. Ya no estaba en sus 20 y pocos. Así que nuestra historia cuenta que Harvey la invitó después de que ella se le acercara para reunirse con él en el hotel de su empresa en Cannes, el Hotel Majestic. Y enseguida fue una experiencia horrible, ¿vale? Ella se sintió humillada porque llegó a la habitación de su hotel y tuvieron un poco de conversación. Y entonces él hace algo realmente loco. Le pide un masaje y ella se queda confundida porque pensaba que iba allí para hablar sobre la posibilidad de conseguir un trabajo, hablar sobre temas profesionales. Y en su lugar, ella le ofrece llamar a recepción para que le suban un masaje. Y entonces él le da la vuelta a la situación y dice que en realidad quiere ser el quien le dé un masaje a ella. Y ella se siente humillada. Como he dicho, ella testificó que se sintió tan humillada que al salir de la habitación del hotel, se echó a llorar. Sí, no era eso lo que esperaba cuando entró en la habitación de hotel de ese tipo, por eso lo que ocurre a continuación se pone interesante. Ahora, su recuerdo es bastante confuso sobre cómo sucedió exactamente, pero luego consigue un trabajo temporal en Project Rango, que en ese momento estaba siendo producido por la Weinstein Company. Y para que quede claro, ya habían empezado a grabar esta serie. Ya estaban metidos de lleno en la producción y, te recuerdo de nuevo, que ella no es ciudadana estadounidense. Y entonces, él le consigue este trabajo. De nuevo, ¿quién sabe? Ella no lo sabe. Hablo con su asistente. No sé por qué, no recuerdo nada de esto. Y empieza a trabajar como asistente de producción en el programa durante varias semanas. Y le pagan en efectivo porque su visado no le permitía trabajar en Estados Unidos. Luego termina el rodaje. Y por cierto, mientras está viviendo en Nueva York, mientras se mudó a Nueva York por esta oportunidad, está viviendo con una amiga suya en el East Village. Y después de que termina el rodaje, ella contacta a Harvey para agradecerle por la oportunidad. Así que a pesar de esa experiencia tan incómoda y humillante en su habitación de hotel, consigue este trabajo y luego simplemente quiere darle las gracias por la oportunidad. Y él la invita a tomar algo en el Mercer Hotel en Nueva York. Y ella describe esa experiencia como muy agradable. Se reunió con él el 26 de junio de 2026, en el vestíbulo, en el lobby del Mercer Hotel. Y ella declaró que él fue, cito, muy respetuoso, incluso encantador. En ese momento, él le ofreció volver a Project Rango la temporada siguiente. Y al día siguiente, el 27, ella va a su oficina para ver a otra persona. Y luego también pasa por su despacho, y él le da un libro que debería leer. Y después él se ofrece a llevarla a casa, a su piso.
después de esa reunión en sus oficinas, y también le dice algo como, deberías venir en mi jet privado. Podemos ir a París la semana que viene. Podemos asistir a este desfile de moda. Puedes quedarte conmigo. Puedes alojarte en el Ritz. Y ella dice que rechaza esa oferta. Salen del coche. Por cierto, su asistente, un asistente hombre, también está en el coche. Él dice algo como, aquí es donde vives. Este es el edificio en el que vives. Ella responde, sí, supongo que Harvey al menos estaba prestando atención a la distribución o algo así. Eso es lo que te queda claro cuando lees las transcripciones. Esa es la impresión que te da, que Harvey estaba como vigilando y realmente quería saber dónde vivía esta joven. Ella dijo que no quería ir a París, pero cuenta que él no aceptó un no por respuesta. Y ella testificó que no tenía ninguna intención de hacerlo, pero en un intento de ser educada, le dijo que le avisaría, que quizá iría a París. Y que Weinstein la llamaba repetidamente. Y luego, más tarde, él vuelve. Se presenta en su piso por segunda vez ese día. Y ahora vamos a meternos de lleno en esta transcripción del juicio. Solo puedo imaginarlo. Este es uno de los hombres más poderosos del mundo, y se va a este apartamento en East Village. Entonces la pregunta que le hacen en el estrado es, ¿actuaste románticamente en Harvey Weinstein? Ella dice que no. ¿Actuaste sexualmente en Harvey Weinstein? ¿No tuviste noticias de Harvey Weinstein? Sí, en ese momento estaba tu compañera de cuarto Liz en casa. Ella no lo era. ¿Estuvo Peanuts allí? Peanuts es el perro de Liz. Creo que sí. Describe el contacto adicional. Bueno, recibí noticias de él y de su asistente varias veces ese día, preguntando si ya había decidido si iba a ir a París o no. Y yo dije, muchas gracias, pero no voy a ir. Él dijo, bueno, piénsalo otra vez, ya sabes, y seguía llamando y yo seguía diciendo, muchas gracias, pero no. Y la pregunta a esas comunicaciones iniciales que estabas describiendo fueron llamadas telefónicas. Respuesta, no estoy segura, creo que fueron llamadas telefónicas. Sí. Pregunta, ¿y eso fue al número de teléfono que tenías en tu agenda y que estabas usando en ese momento cuando estabas en Nueva York? Ella responde, creo que sí. No estoy 100% segura de que fueran llamadas telefónicas, pero es más probable que fueran llamadas telefónicas que correos electrónicos. Pregunta, ¿puedes describir el tono de Harvey Weinstein en esas llamadas? Ella responde, era persistente. ¿Y qué pasó después de esas llamadas repetidas? Bueno, entonces. Más tarde apareció sin avisar en el edificio de apartamentos, y no estoy seguro si tocó el intercomunicador o si me llamó por teléfono y me dijo que estaba afuera, pero había aparecido allí inesperadamente. Pregunta, ¿intentaste que se fuera por teléfono inicialmente? Hice. Y él quería entrar y le dije que no era un buen momento. Y entonces él dijo, ya sabes, solo háblame como 5 minutos. Quiero verte por 5 minutos o algo así. Pregunta, y entonces, después de que dijiste que no era un buen momento, él se quedó fuera de tu edificio. Sí, no se quería ir. Y puedes describir su tono en ese momento. Era simplemente muy persistente e insistente. ¿Y qué hiciste? Bueno, no quería que entrara en el piso. Así que pensé que saldría a verle fuera, justo en la puerta. Así que dejé las puertas abiertas para salir y abrir la puerta principal. Y en cuanto la abrí, él simplemente la empujó así y pasó a la fuerza junto a mí, caminó por el pasillo y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y estaba señalando y vio, obviamente, que la puerta estaba abierta y simplemente entró en el piso. Déjame salir un momento de esta transcripción. Así que Harvey Weinstein volvió a aparecer en su piso. Y ella no es que recuerde muy bien la llamada telefónica, más o menos. Los detalles de la llamada telefónica siempre son un poco confusos cuando se lee esta transcripción. Pero ella sabe que él solo salió porque no quería que entrara.
Pero a Harvey se le da una narrativa. Él está loco. Él dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver tu apartamento en East Village y simplemente pasar junto a ella y entrar a la fuerza y de alguna manera encontrar exactamente cuál es el apartamento. Fue porque la puerta estaba abierta y él simplemente adivinó. Eso es poder, amigos míos. En fin, volviendo a esto, el abogado pregunta, ¿y qué hiciste? Quiero decir, yo estaba ahí de pie, no sabía qué hacer. Así que pensé, ¿por qué está entrando en el piso? Describe lo que pasó. Entraste en el piso. Le seguiste dentro del piso. Sí. Y describe lo que ocurrió una vez que estabas dentro del piso. Una vez dentro del piso, estábamos de pie. Él estaba parado. Preguntó algunas cosas sobre el piso y con quién vivía yo, y luego seguía insistiendo en intentar convencerme de que fuera con él en ese viaje a París. Quiero decir, debía de tener muchas ganas de que ella fuera al viaje a París. Pregunta, ¿recuerdas algún detalle de lo que él estaba diciendo en ese momento? Respuesta. En un momento él dijo, vale, ¿por qué no te llevas a tu compañera de piso? Ella también puede venir, tu acompañante. ¿Cuál fue tu respuesta a su propuesta? Bueno, yo seguía intentándolo. Sentía que solo decía, muchas gracias, pero no gracias. Básicamente, no voy a ir. ¿Puedes describir su actitud en el piso mientras te hacía estas peticiones una y otra vez? Era simplemente muy abrumador y no. Era muy insistente y seguía siendo amable, pero era casi como si estuviera suplicando y era un poco. Muy insistente. No aceptaba simplemente un no como respuesta. Seguiste manteniéndote firme y diciendo que no ibas a ir con él. Sí. ¿Te escuchaba? Y entonces hay una objeción aquí por parte del abogado de Harvey. Así que reformula la pregunta. Seguía pidiéndote que fueras. Sí. ¿En algún momento dejó de pedirte que fueras? Sí. ¿Puedes describir eso? Bueno, en un momento dado yo no sabía cómo cortar. Simplemente dije algo que le dije, tienes una reputación terrible con las mujeres, eso he oído. Fue como medio en broma. Todavía intentaba ser amable, pero a él le molestó eso. Y se echó hacia atrás y dijo, ¿qué quieres decir? ¿Qué has oído? Ese tipo de cosas. Y yo le dije, no solo digo en general lo que sea. Pero fue entonces cuando se echó atrás. En ese momento sales de tu piso. Sí, y voy a mostrarte lo que he marcado como prueba de la acusación. ¿Reconoce las pruebas de la acusación 65 a 69? Sí. ¿Qué reconoces que son esas pruebas? Esta es la puerta principal del edificio de apartamentos donde vivía en ese momento. Quería describirte ese incidente porque es importante entenderlo. Así que empieza con este incidente en el hotel y luego en Cannes. Y ahora nos hemos mudado y ella consigue que la lleven. Y supongo que él simplemente ha decidido memorizar su pequeño piso en el East Village y ha irrumpido allí. Por suerte encontró el piso porque pudo deducir por esta puerta que debía de ser el suyo. Y entró allí y ella le sigue. Y luego, a pesar de que esta bestia y monstruo la persigue, ella consigue que se eche atrás solo con una frase. «Oh, tienes mala fama con las mujeres». Su recuerdo entonces se vuelve un poco confuso, tengo que decírtelo. No se acuerda, de nuevo, exactamente cómo se comunicaron. Pero reconoce que acepta una invitación de Weinstein para volar a California, Los Ángeles, para el estreno de Clerks II, una película, en julio de 2006. Ella lo plantea como, ya sabes, me sentí mal por no ir a París, pero va a ir a Los Ángeles. Porque además el momento le viene bien porque su amiga acaba de tener un bebé. Pero entonces pasa algo, vale. Antes de que Mimi vuele a Los Ángeles. El 10 de julio de 2006, Harvey la invita a su apartamento en el Soho. Y eso es de lo que la oíste llorar. Él le obliga a realizarle un acto sexual. Ahora, aunque no supieras nada de este caso,
Solo esta frase que estoy a punto de mostrarte. De 2020, cuando se estaba celebrando el juicio, un artículo de Ave News que cubría el juicio probablemente te haría pensar. Dice, cito, una de las dos mujeres por las que Harvey Weinstein está siendo juzgado por agresión sexual subió al estrado el lunes para describir cómo el productor de Hollywood la agredió sexualmente de forma violenta y para explicar por qué. Ella volvió a verlo en menos de un mes y soportó un segundo encuentro sexual no deseado. Espera, vale. Así que ella sube al estrado para explicar por qué después de una agresión sexual violenta y forzada. Luego volvió a verlo en menos de un mes para soportar una segunda agresión. Eso no suena bien. Pero sí, las acusaciones de Mimi eran que el 10 de julio de 2006, Harvey Weinstein le obligó a realizarle un acto sexual. Luego se fue a Los Ángeles, por cierto, pagado por él. Y cuando regresó el 26 de julio de 2006, o sea, estamos hablando de 2 semanas, volvió a ocurrir. Mimi alega que cuando regresó de Los Ángeles a Nueva York, unas 2 semanas después, Harvey la invitó al Tribeca Grand Hotel a tomar algo, y ella aceptó. Ella dijo, cito, él fue muy persistente e insistente. Ella explicó su regreso diciendo, cito, todavía intentaba entender lo que había pasado, porque había pasado, y me sentía muy atrapada al no poder hacer nada al respecto. Dijo que sentía que intentaba recuperar algún tipo de poder hasta que entró a encontrarse con él el 26 de julio de 2006, llevando un par de zapatos vintage destrozados, con poco dinero y sin familia en Estados Unidos, por cierto. Así que ella testificó, cito, simplemente me sentía como una especie de vagabunda, como una chica que simplemente no tiene suerte. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, dejando de lado el hecho de que estamos hablando de una mujer adulta, ella estaba pasando por un mal momento, y realmente simplemente iba allí para intentar recuperar el control. Pero ella testificó que cuando llevó al Tribeca Grand Hotel, la dirigieron a la habitación de Weinstein, donde, bueno, llámame loca, quizá yo no habría vuelto a su habitación de hotel, pero bueno, esto es diferente, es otra situación. Ella vuelve para intentar recuperar el control. Y es aquí donde ella afirma que él le cogió la mano y la atrajo hacia la cama. Y dice en ese momento, cito, simplemente fui. Se quedó paralizada porque se dio cuenta en ese momento de que Weinstein la había vuelto a atrapar. Ella testificó, cito, me sentí como una idiota. En la sala del tribunal, este es el momento en el que ella tiembla, llora y se lleva las manos a la cabeza. Si no lo haces, si estás pensando en hacer preguntas, o te preguntas si hay sentido común, quizá no deberías volver a una habitación de hotel, no deberías dejarle entrar a tu piso o algo por el estilo. La cuestión es que ahora ella está llorando en el estrado, y llorar cuenta mucho cuando estás en el estrado. Vas a darte cuenta de eso muchas veces a lo largo de este caso. Ahora, quiero llevarte al momento en que el abogado de Harvey puede interrogarla, porque se pone bastante interesante. Y si volvemos a aquel primer encuentro en el Festival de Cannes, él le pregunta. Y esto es al principio de la página 1638, Esclenar. Él le pregunta recuerda, esto es cuando se supone que ocurrió el incidente del masaje el primero. Se da cuenta de que tiene algunas preguntas, aunque ella esté llorando. Y él, Damon Chernus es su nombre, es el abogado. Y dice, ese asistente te lleva a la habitación. Ella responde correcto. Él dice ¿recuerdas qué hiciste antes día 24 en el Festival de Cannes? ¿Recuerdas a dónde fuiste? No lo recuerdo. Cuando llegas al Hotel Majestic, te llevan a la habitación del señor Weinstein, ¿verdad? Sí, según tu testimonio, los dos tenéis una breve conversación sobre cualquier cosa. Sí, en algún momento dices que el señor Weinstein te pregunta sobre masajes. Sí, él preguntó si le darías un masaje o, en algún momento, si él podía darte un masaje. Bien, correcto.
En ese momento usted le dijo a los miembros del jurado que estaba, cuanto menos, muy molesto. Bien, me sentí ofendido. Sí, te sentiste ofendido porque se trataba de una reunión de negocios de la que creías que potencialmente ibas a hablar. Proyecto Pasarela. No, no es un proyecto Rangweb en este momento. Otra cosa. Supuestamente fui allí para encontrarme con él y preguntarle si tenía algún trabajo de producción en el que pudiera ayudar. Sí. Durante el transcurso de esa reunión, es su testimonio, señor. Weinstein le propuso un masaje, ¿verdad? ¿Puede repetir? Le propuso un masaje. Sí, lo hizo. Y usted dijo que se sintió humillada, esa fue la palabra que usó. Así es. Usted se fue, salió de la habitación. Eso fue lo que declaró. Empezó a llorar. Una vez que salí del hotel, y cuando fue que el señor Weinstein le dio su número de teléfono durante el transcurso de eso. No recuerdo cuándo exactamente me lo dio. El número de teléfono de alguien suele ser lo último que aciertas. Objeción, dice su abogado. Probablemente, dice ella. El tribunal dice que el fallo fue anulado. Fue después del señor Weinstein había hecho estas propuestas y usted estaba saliendo por la puerta y él le dio su número de teléfono. Objeción, señor. Haas dice, el tribunal desestimó esa objeción. Ella responde posiblemente, probablemente. Luego usted dijo que en algún momento posterior recibió una llamada del señor Weinstein, pero realmente no lo recuerdas. Realmente no recuerdo si era del señor el propio Weinstein o un asistente, pero alguien vino a organizar que yo pudiera ayudar en el proyecto Rangweb. Señor, Weinstein te dio su número. Llamó a la oficina del señor Weinstein. Y cuando llamó a la oficina del señor Weinstein, ¿con quién habló? En realidad no estoy segura, pero sí. Estaba pensando en ese momento en el incidente del masaje. ¿Por qué voy a llamar a este tipo para un trabajo? No necesitaba un trabajo. Y no es cierto que Project Rangweb ya estaba en producción en ese momento. Correcto. Y estando en la industria de la producción, sabe que probablemente ya estaba completamente cubierto el personal para cuando usted pudiera haberse involucrado, ¿correcto? Y ella responde sí. Bueno, es un testimonio interesante ahí. Sí. Necesitaba un trabajo y tiene que admitir, en cierto modo, que sí. Quizá consiguió su número al salir de ese horrible incidente del masaje en el que lloró. Y luego tal vez ella se comunicó con su oficina acerca de ese puesto, que en realidad no era un puesto vacante, pero requería que alguien con poder creara el puesto para una persona que no se supone que trabaje en los Estados Unidos. Simplemente sucedió. No sé, no lo soy. Pero el punto es que solo estoy leyendo los testimonios que están sucediendo. Y entonces Damon Chernus puede volver a interrogarla. Por supuesto, él la interroga durante todo este asunto, pero sobre ese incidente del 26 de julio, cuando ella simplemente no puede explicar cómo volvió a quedarse atrapada con él en otro hotel. Y aquí está el extracto de esa transcripción. Chernus le pregunta, el 26 de julio, ¿tuviste relaciones sexuales con Harvey Weinstein, correcto? ¿Hubo sexo con Harvey Weinstein? Sí, respondió ella. Poco después, Chernus le preguntó, él no te obligó a tener sexo, ¿verdad? No me resistí físicamente, respondió ella. ¿Recuerdas haber declarado ante el gran jurado que el sexo no fue forzado? Correcto, porque no me resistí, dijo Hallie. Luego también la cuestiona, según este artículo, sobre su recuerdo en el estrado, donde ahora dice que él la llamó PUTA y que la llamó zorra. Y eso era algo que ella no había contado en sus entrevistas iniciales con los fiscales. Esto le pareció muy extraño. Por ejemplo, cuando estuviste frente a ese gran jurado a principios de 2018, nunca dijiste nada de eso. Y así es como ella respondió. Ella dijo, creo que eso es algo que recordé después.
Ella dijo ok, tomémosla tal como es. Escucha, no estoy aquí para no creerle a las mujeres. Tengamos en cuenta todo lo que dijo porque, de nuevo, Harvey recibirá 20 años. De acuerdo. Y sí, y odio ser una persona con sentido común. Así que me alegra que podáis comentar. Decime qué pensáis, yo esperaría después de haber sobrevivido a 2 agresiones sexuales, después de haber sobrevivido con una frase contundente. Tienes una mala racha con mujeres que han sobrevivido a él, habiéndose colado en su piso. Además del extraño incidente del masaje en la habitación que lo empezó todo. Yo supongo que Mimi Halley, ahora que ha terminado con eso del pasado, con la situación del proyecto Orangu terminada, tal vez se habría alejado de Harvey Weinstein por completo. ¿Es eso justo? Miraré en el chat. ¿Es eso justo? ¿Es justo irse o mantenerse alejado de este tipo? Es un oso que trae malas noticias. Por ejemplo, si no vas a acudir a la policía es porque tienes demasiado miedo. Bien, pero mejor mantente alejado de él. ¿Y si crees que es justo? O si crees que no es justo, te invito a que me digas por qué no lo es. Puedo decirte la respuesta. Ella no se alejó de él. Ella no se mantuvo alejada de él después de sus diversas agresiones sexuales en 2006. Te sorprenderá bastante saber que en lugar de eso, fue ella quien le envió correos electrónicos a Harvey Weinstein. Sus correos siempre los realiza a través de sus asistentes. Y ella le envió este correo electrónico a Harvey Weinstein 2 años después de su doble agresión. Este correo se envió un viernes, 27 de junio de 2008. Ella escribió: Hola, Harvey. ¿Cómo estás? Me alegró verte en Cannes. Vi un artículo en el New York Post de hoy sobre que la familia Addams se va a convertir en un musical de Broadway. Solo para recordarte qué genio soy. No te dije que era una gran idea, como hace 3 años en el Mercer Bar. NMM. Mucho amor, Mimi. Oh. Mucho amor. No esperaba leer tanto amor. Ahora quiero ser honesto. Nunca me han violado. Nunca he sido agredida sexualmente, pero me imagino que en un mundo donde eso me hubiera pasado, probablemente no enviaría un correo diciendo mucho amor a la persona que cometió esas agresiones sexuales. Eso es solo mi opinión. De nuevo, puede que esté completamente equivocada. Encantada de escucharos, ya sabéis, que me expliquéis por qué eso a veces pasa. Y es tan específico. Y ella como que vuelve a lo del Mercer Bar. Dice que lo pasaron genial. Él inspeccionó su piso, entró sin permiso y a ella no parece preocuparle. Harvey le respondió 3 días después. Parece un tipo ocupado, quizá no le estaba dando la atención que ella necesitaba. Y él le respondió el día 30 y le dijo esto: Mimi, eres una genio. Me alegra saber de ti. Todo lo mejor, Harvey. O solo una frase más atrás, lo cual debe haber hecho ser tan pomposo y arrogante que ni siquiera dedicó la cantidad de tiempo adecuada a querer tener esa relación o querer que ella lo quisiera. Porque si él hubiera cometido esos ataques tan locos, ya sabes, no lo sé. Simplemente me imagino que él querría, ya sabes, asegurarse de que ella fuera feliz. Pero esa es una respuesta bastante corta. En fin, luego ella le escribe de nuevo. Sí. 1 año después de eso, ella le escribe el 25 de febrero de 2009. Esta vez, ella es un poco más explícita sobre lo que busca. Ella escribe: Querido Harvey, hace tanto que no te veo. ¿Cómo estás? Mira, estoy ahorrando para convertirme en profesora de yoga Kundalini y solo quería presentarme. Disponible para trabajar si por casualidad tienes algo rodando en Londres. Puedo ser asistente, lo que sea. De verdad agradecería cualquier contacto. Mi gato necesita que le den de comer. En cualquier caso, espero que estés súper bien. Paz y amor, Mimi. Vale, así que no sé si simplemente no soy consciente de lo que puede pasar o por qué.
Puede que envíes un correo a una persona que te ha agredido varias veces e intentes, de nuevo, ponerte en una situación en la que trabajas para él, pero eso es lo que hizo Mimi. Y ahora estamos hablando. Ella es 3 años mayor, así que tiene unos 32 o 33 años. Y yo diría que obviamente probablemente tuvo en ese momento todas las oportunidades para ir a la policía y denunciar lo que le había pasado. Pero no lo hace. No lo hace en absoluto. Espera otro. Esto es en 2009. Ella hace públicas sus acusaciones en 2017. Espera otros 8 años, cuando está junto a Gloria Allred y Harvey Weinstein está cayendo. Y decide presentar esta historia como si hubiera sido agredida sexualmente. Y tuvo éxito. Como he dicho, se echó a llorar en el estrado, y eso fue suficiente. En Nueva York para darle 20 años. Ahora, cuando echamos un vistazo a la transcripción y empezamos a escuchar y ver más información sobre aquella vez que él irrumpió en su apartamento, ya sabes, cuando Damon Chernoff consigue ponerla en el estrado y hacerle preguntas sobre la disposición del piso, te enteras de que no había solo una puerta por la que ella tenía que dejarle pasar pulsando el timbre, y que él irrumpió en ella, ya sabes, atravesándola. También había una segunda puerta de seguridad a la que había que dejarle pasar pulsando el timbre. Y ella realmente no está segura de cómo. Él tampoco recuerda bien los detalles de cómo logró pasar esa, pero lo hizo. Y luego nos enteramos de que la distribución de ese piso en realidad requería que él girara a la derecha. Y luego a la izquierda para llegar hasta la puerta abierta de ella. Y te lo digo, cuando estoy leyendo esta transcripción, estoy pensando. Si una chica no quería que fueras a su piso, que estuvieras dentro de su piso. Tienes 2 puertas de seguridad. Tienes que llamar para que te dejen entrar. Quiero decir, yo quizá habría dejado que la llamada se quedara sin contestar, tal vez. No habría abierto la segunda puerta. No le habría mostrado el camino. Bueno, no estoy insinuando que ella lo hiciera. Su testimonio es que él dijo, donde está y luego la encontró. Simplemente fue capaz de encontrarla. Es como si tuviera un instinto sobre dónde podría estar su piso. Pero sentí que quizá había algunas oportunidades para que ella saliera de esa situación cuando lo estaba leyendo. La transcripción, luego pareció raro. Este es lapsos de memoria. Cuando Damon Chernoff empieza a preguntarle sobre el viaje a Los Ángeles. A la que dice que la invitaron por el estreno de una película. Luego nos enteramos de que estuvo en Los Ángeles durante 2 semanas y que Harvey pagó ese viaje. Y entonces Damon le dice algo así como, oye, ¿cuánto suelen durar los estrenos de películas? Y ella responde, ya sabes, estoy parafraseando, una noche. Así que estuviste allí 2 semanas y Harvey pagó este viaje. Si ella no recuerda cómo pasó eso después de que él irrumpiera en su apartamento, pero recuerda quizá que ella. Y luego Damon le muestra un correo electrónico, otro correo que ella envió a la compañía Weinstein, donde dice, oye, sí, Harvey dijo que me ayudaría a llegar a Los Ángeles. Y entonces Damon Chernoff, el abogado de Harvey, logra mostrar en la entrada de su calendario que el 26 de junio. En realidad, ella había salido a comprarle un regalo a su amiga, que había tenido un bebé en Los Ángeles. Un regalo. Así que antes de Harvey, antes de esta supuesta invitación al estreno de la película, que ella alega fue la razón por la que fue a Los Ángeles, ya tenía planes de ir a Los Ángeles. Así que supongo fue una casualidad, una coincidencia. O como lo plantea Damon, él simplemente estaba pagándole el viaje a Los Ángeles. Y que no se trataba de un estreno de película, esto iba sobre Harvey Weinstein de nuevo. Esto es leyendo las transcripciones, mi conclusión es que le ofrecieron pagarle el viaje a Los Ángeles. En un viaje y que en realidad no la necesitaba para el estreno de la película en absoluto. Pero, ¿qué sabré yo? De nuevo, no quiero insinuar nada aquí porque fue declarado culpable, chicos. Y hay mucho más que os voy a contar sobre Mimi, esta mujer que, de alguna manera, disfrutaba de estas relaciones tipo paternas, estas relaciones de mentor. Y de verdad, chicos, ella simplemente se sentía como una vagabunda.
Y es realmente triste que esta mujer de 30 años simplemente no pudiera, supongo, no tuviera suficiente experiencia vital para conocer estos peligros de los hombres, sus habitaciones de hotel y sus albornoces. E incluso cuando las señales estaban ahí y él le pidió un masaje, y ya sabéis, esas partes se vuelven bastante confusas. Y así los tribunales de Nueva York dijeron que ella era una víctima. Y lo que realmente llama la atención, por cierto, es cuando escuchas a toda esta gente fingiendo estar indignada. Que el Tribunal de Apelaciones dijo, ¿qué ha pasado aquí? Y una de las cosas que dice uno de los jueces, y llegaremos a esa transcripción mañana, o en nuestra próxima entrega de esto. Cuando están revisando este caso, dicen, ¿por qué se permitió siquiera que ciertas personas testificaran? Porque a este juez de apelaciones, casi le parece que realmente no tenían pruebas suficientes para condenar a Harvey. Así que simplemente permitieron que ocurriera una especie de circo judicial, donde dejaron que la gente testificara sobre todo tipo de cosas. Como Bob Weinstein, su hermano, Harvey una vez se peleó con su hermano. ¿Vale? ¿Por qué se permite esto en esta sala? ¿Qué tiene eso que ver con nada? ¿Qué tiene eso que ver con lo que está pasando? Si te peleas a puñetazos con tu hermano. Si le pegas a tu hermano, ¿significa que eres un violador? ¿De qué va esto? Es como un asesinato de reputación. Harvey no me pagó. Es simplemente destrozar su reputación. Parece un juicio espectáculo. Como he dicho, te enseñaré lo que dijo el juez de apelación sobre esto y por qué lo están devolviendo. Pero quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines a ti o a alguien a quien quieres. Quizás sea tu mujer viendo esto, tu marido, tu hermano. Tu hijo recibe una sentencia de 20 años de prisión, 20 años de cárcel por esta relación ilícita con Mimi Halley, quien ahora se llama Mimi Halley y ha sido identificada públicamente. Y a nadie realmente le importa investigar esto ni reconocer que creo que aquí pasaron cosas muy extrañas. En fin, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y también os voy a mostrar otra cosa y hablar solo de mí en general. Felicito a nuestros patrocinadores como Compañía de Oro. Durante el último mes hemos visto el gasto derrochador de la última administración. Aunque la Fed busca controlar la inflación, la economía aún siente los efectos, especialmente en alimentos, vivienda y atención médica. Si le preocupan sus ahorros o jubilación, diversifique con Volt CEO. El oro ha sido una reserva de riqueza por milenios. A diferencia de otros activos, su valor no está vinculado al desempeño de ninguna empresa o gobierno en particular, lo que lo hace menos susceptible a la volatilidad de los mercados financieros. Compañía de Oro ha hecho que la compra de metales sea muy sencilla. Son unos grandes partidarios del programa y son buenos en lo que hacen. Así que ahora mismo puedes conseguir un kit gratuito de oro y plata 2025, repleto de información valiosa sobre la compra de metales preciosos. También podrías calificar para recibir hasta un 10% de bonificación instantánea en plata. Es una oferta estupenda, especialmente en este momento. Así que entra en candicericesgold.com para obtener más información. Es Candes. Field of Greens patrocinador, porque el gobierno ha impuesto mandatos y dictado cómo gestionar nuestra salud. Se resisten cuando intentamos tomar el control de nuestra propia salud. Y por eso necesitas recuperar tu salud con Field of Greens. Todos sabemos que comer sano es la clave para mantenerse saludable. Pero la vida se complica y seguir una dieta perfecta no siempre es realista. Field of Greens hace que todo eso sea facilísimo. Son frutas y verduras. Todos incluir eso en nuestra dieta. Con solo una bebida ya tienes una ventaja saludable. A mi equipo le encanta tomar Field of Greens y tienen más energía, mejor salud intestinal y más sanos. Cada fruta y verdura en Field of Greens seleccionada por médicos por sus beneficios, y Field of Greens garantiza. Mis espectadores obtendrán un 20% de descuento si vais a fieldofgreens.com y usáis el código CANDES. Eso es fieldofgreens.com, código CANDES. Estoy deseando saber qué pensáis sobre lo que os he presentado hasta ahora. Esto es solo la punta del iceberg, chicos. La punta del iceberg. Vale, que acabamos de empezar aquí.
Así que ni se os ocurra volveros locos todavía. Es increíble pensarlo, por cierto. Sé que ya os lo mostramos antes cuando hicimos un tráiler de esto, pero todos estos famosos, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y luego al instante, ¿verdad? Al instante. Y esto es cuestión de autopreservación. Esas mismas personas, como Jennifer Lawrence, que decía que él era un dios y gracias, te debo tanto, se volvieron contra él y se unieron a la jauría. Escuchad esto. Él es simplemente, sí, esa mancha horrible que no se va nunca. Harvey Weinstein no está aquí esta noche, pero no os preocupéis, volverá dentro de 20 años cuando sea la primera persona abucheada durante el In Memoriam. La Academia, como seguramente sabéis, tomó medidas el año pasado para expulsar a Harvey Weinstein de sus filas. Había muchos nominados excelentes, pero Harvey se lo merecía más que nadie. Increíble. Con amigos así, que solo hacían que coger, coger y coger. ¿Quién necesita enemigos, verdad? Y esa es un poco la cuestión del movimiento MeToo, cómo se mueve. Cuando la gente está segura de que otros van a caer, están dispuestos a decir de todo. Y luego, cuando alguien empieza a repasar los hechos, creo que la gente se pone un poco nerviosa. Creo que va a haber muchas celebridades que estén nerviosas. Saben que estoy hablando con Harvey. Saben que sé cosas. Saben que me estoy acercando. Están perdiendo los nervios. ¿Qué sé yo de esta gente? ¿Vale? Y de forma parecida, dimos esto, por cierto, para hablar de un tema actual con lo de Blake Lively. Fue tan fácil para los miembros del reparto echarle la culpa. Madre mía, simplemente echaron a Justin Baldoni a los leones. Y no quiero comparar a Justin con Harvey, pero fue increíble porque Justin fue muy amable y no hizo nada malo. Y todos actuaron por autopreservación. Brandon Skienar lo leyó la denuncia. Solo quería avisaros muy rápido de que Brandon Skienar ha cambiado de opinión porque está evitando decir que está en el equipo de Blake como si fuera la peste. Y entonces anoche fueron los Oscar. No los vi, pero sí capté eso. En la alfombra roja de la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, alguien se le acercó y simplemente le preguntó si era del equipo Blake, ¿sabes? Y esto es lo que tenía que decir. Escuche. Y por último, sé que también apoyas mucho a tus coprotagonistas femeninas. Blake Lively, ¿cómo esperas apoyarla durante este momento? Quiero decir, yo solo. Es una situación difícil y solo espero que todos recuerden de qué trata la película y por qué la hicimos en primer lugar. Se trata de amor, de apoyar a las mujeres en general y de ayudar a las personas en momentos difíciles. Esa película ayudó a mucha gente y solo quiero que la gente recuerde de qué se trata y por qué la hicimos. Y de alguna manera mantenerlo en ese espíritu central. ¿Sabes a lo que me refiero? Bla, 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 bla. Decir un montón de palabras y al mismo tiempo no decir absolutamente nada. Lo entiendo. Brandon, mucho más fácil. Solo di que lo sientes. Mucho más fácil. Pero que sepas, por cierto, que eso fue de Hollywood Reporter. Vale, The Hollywood Reporter es el que increíblemente está con el equipo de Blake y el equipo de Ryan. Ari Emanuel tiene poder en The Hollywood Reporter. Así que le prepararon esa pregunta intentando que dijera algo genial sobre Blake Lively. Y eso no funcionó. Y él simplemente se echó atrás y salió de esa con un montón de palabras sin sentido, murmurando y balbuceando. Eso es bastante increíble. Además, una actualización rápida. Hoy hay una presentación legal en el caso MeToo de Justin Baldoni y Blake Lively. El primer caso MeToo que diría yo fue orquestado por un hombre, Ryan Reynolds. Esa es mi opinión sobre esa situación. Pero el tribunal va a publicar un acceso solo de audio para que la prensa y el público puedan acceder a una próxima audiencia sobre su orden de protección. Ahí estaré sin duda, lo voy a cubrir. No os preocupéis por eso, voy a estar allí. Y ahora vamos a pasar a algunos de vuestros comentarios. Pero antes, solo quiero dar las gracias a American Financing y contaros un poco sobre ellos. Sé que todo el mundo trabajando duro para mantenerse y a sus familias. A veces cada mes das un paso atrás en vez de avanzar. Si sus facturas superan sus ingresos y usa la tarjeta para cubrir la diferencia, la deuda se acumula.
Si es propietario, American Financing puede ayudarle a liberarse de ese ciclo. La financiación estadounidense le está ahorrando a personas como usted un promedio de $800,000 un mes. Piense en lo que podría hacer con $800 adicionales cada mes y no tener que preocuparse por esos pagos mínimos mensuales. Y lo que es mejor, no cuesta nada descubrir cuánto podrías estar ahorrando. Todo lo que necesitas es una llamada rápida a American Financing. Y si empiezas hoy, puede que puedas retrasar 2 pagos de la hipoteca. Así que llama hoy mismo a American Financing. Comienza tu camino hacia estar libre de deudas de tarjetas de crédito. Llama al 800-795-1210. Repito, es el 800-795-1210. O simplemente puedes visitar americanfinancing.net/Owens. Eso es American/Owens. Vale, dejadme ver rápidamente qué estáis diciendo. Muy bien, ¿a quién tenemos? Handy escribe, de hecho, lo pillé en directo. Eres increíble. Siempre te tengo a ti y a tu familia en mis pensamientos y oraciones. Me escapo un momento del trabajo solo para donar y decir eso. Handy, muchísimas gracias. Es muy amable por tu parte. Mila dice, he trabajado en el sector durante 15 años y he visto a muchas mujeres lanzarse al sofá del casting por ese papel protagonista. No son inocentes. Vaya, qué sorpresa. ¿Crees que eso fue lo que pasó con Minnie? ¿Que no qué? Quizá deberías volver a verla llorar un poco más. Mia escribe, me encanta todo lo que destapas. Kamala no es negra. Brigitte es un hombre. Black y Ryan son falsos y todo es gay. Gracias. Alice escribe, Candace es fabulosa. Zade escribe, enhorabuena por los 4 millones de suscriptores. Candace se lo merece de sobra. Que Dios te bendiga y que nunca pierdas la fe. Esta persona anónima escribe, como mujer que ha sido secuestrada y violada, nunca te pondrías en contacto con esa persona de esta manera, año tras año. ¿Sabes qué? Me alegro mucho de que lo hayas dicho porque yo no quería hacerlo. Y luego acabas con un montón de víctimas de violación diciendo, no, eso es lo normal, es el protocolo, es lo que se hace. Envías correos electrónicos, intentas verles, intentas estar a solas con ellos. Otra vez en habitaciones de hotel. Yo vengo de escuela de vida. Uso un poco de sentido común, pero tenía ese instinto de que quizá las personas que han vivido una violación, que por cierto es una de las grandes razones por las que hago esto. Esta serie y lo que odio del movimiento MeToo es que banaliza completamente la palabra violación. Así que las personas que sobreviven a un secuestro y a una violación real y a agresiones sexuales reales tienen que lidiar con un movimiento de mujeres que quizá están participando en algo de manera consciente. Quizá. No estoy aquí para dar una imagen sobre Mimi. Ella ganó. No quiero meterme en líos, pero os leo los hechos de su caso, y esto se va a poner más loco. Por cierto, antes de terminar, publicamos episodio de Shot in the Dark. Ahora mismo todo el mundo habla de sarampión, sarampión, sarampión. Me llegaban correos de padres diciendo, Candace, ¿dónde está este episodio? Usan otra campaña de miedo para obligar a los padres a ceder con sus hijos. Vacuna combinada, sarampión, paperas, rubéola demasiado importante para un muro de pago. Hemos publicado el episodio 14 de Shot in the Dark antes de tiempo y gratis. Disponible en Candace. Si eres padre y escuchas esta retórica sobre el sarampión, eso te ayudará a entender la historia del sarampión, las paperas y la rubéola en este país. Con suerte no te preocuparás tanto por esta retórica, que seguirá ocurriendo a medida que más gente despierte a la gran industria farmacéutica. Ya que estás ahí, apúntate al club de lectura. Puedes comprar nuestro libro Hazle un bocadillo, que ya está disponible en preventa. Apóyanos en nuestro periodismo independiente. Colabora con nuestro trabajo periodístico de cualquier manera que puedas. Te lo agradecemos enormemente para que podamos seguir haciendo lo que nos apasiona. Y nos vemos mañana.